Pero bueno, por situar un poco mi intervención en el contexto de estas jornadas, a nivel personal, a mí me gustaría decir que lo que encuentro más atractivo, personalmente, no como paleontólogo, lo que encuentro más atractivo de la gastronomía es lo contradictoria que es. Entonces, a mí me gustan las cosas contradictorias, vivir en la contradicción y no resolverla nunca. Por ejemplo, voy a poner ejemplos sencillos, como yo, para que la gente los entienda. No sé, me gusta comerme un cordero, porque sí soy carnívoro, y sin embargo sería incapaz de matarlo. Eso es una contradicción, evidentemente. Pero como estas hay muchas en el mundo de la gastronomía. Apostamos por los productos naturales, pero luego se recurre a la tecnología para su elaboración. Eso es contradictorio. Nos parece que estaría bien consumir productos autóctonos o producidos localmente, pero el tomate viene de América, a fin de cuentas, o vino de América. Ahora nos queremos comer el tomate de la huerta de aquí y no el tomate producido en el continente donde realmente se inventó o se creó. Queremos comer bien y a gusto, pero nos preocupa la salud, es otra contradicción, ¿no? Y luego finalmente nos interesan a lo mejor los productos estacionales o de temporada, pero también queremos comer frutas todo el año. Y por último queremos comer bien y no tenemos tiempo, por ejemplo, queremos hacer una comida saludable y a lo mejor no consumimos lo adecuado, no nos gusta lo que conviene y nos preocupa la salud del planeta, por ejemplo, y sin embargo quizá no nos preocupa tanto el agotamiento de los recursos pesqueros o el exceso de capturas y protestamos cuando nos imponen una cuota de capturas para la anchoa, por ejemplo, ¿no? Porque nos parece que tenemos derecho a comérnoslas todas. Es decir, que la gastronomía se refleja a la perfección, de alguna manera, el mundo contradictorio en el que vivimos. Y ya, para terminar esta introducción, otra cosa que me gusta mucho de la gastronomía es que es un arte efímero, es el más efímero quizá de todas las artes, dura lo que dura en la boca, el bocado, ¿no? Recuerdo a Jorge Oteiza, por ejemplo, diciendo que le gustaban las ostras porque comerse una ostra era como tragarse una ola del mar, ¿no? Entonces es una sensación efímera que muchas veces requiere una larga elaboración y que finalmente se consume en poco tiempo y después de todo no queda nada más que el recuerdo, que la esencia. Al final lo que queda es el nombre de la rosa, que diría Humberto Eco, ¿no? Lo que fue la rosa, lo que queda de ella. Entonces eso tiene ese componente de arte efímero, me parece que tiene una magia que no tienen las cosas que quedan. Lo bonito es que no queden, ¿no? En este día que tengo hoy un poco trastocado, o sea, lo bonito es que no quede nada al final, que se produzca el arte y que solamente lo disfruten los que estaban allí o los que lo hicieron. Eso es algo que se dice, que se piensa por ejemplo, de la pintura prehistórica, del arte prehistórico. Muchas veces nos preguntamos qué estaban representando y hay quienes dicen que en realidad lo que estaban haciendo era pintar. Luego quedó la pintura como un residuo, pero el acto consistía en pintar la ceremonia o lo que fuera. Consistía en pintar aquello en la pared. Normalmente se borraba porque se hacía al aire libre y otras veces, si se hacía dentro de la cueva, pues ha quedado. No es del todo cierto, pero está bien pensado, ¿no? Lo importante es pintar, quede o no luego el bisonte en la pared por los siglos. Pasa mucho en el arte de la gastronomía, al tener ese componente efímero, algunos de los elementos esenciales de la alimentación antigua no se saben reproducir. Está el famoso garum, del que no sé si habréis oído hablar, que nadie sabe muy bien cómo el ketchup de los romanos, ¿no? Nadie sabe muy bien cómo lo hacían. Eso es algo que ya no volverá, nunca se recuperará, pero tiene su belleza. Nunca aparecen, una característica muy llamativa es la ausencia, no una presencia, sino la ausencia de mujeres. Las mujeres nunca aparecen en las imágenes de la prehistoria. No se sabe si porque no estaban en aquella época, en la prehistoria, o porque su papel era irrelevante, no parece que hayan contribuido mucho a la evolución, quizás solamente se limitan a reproducirse.
Y todas las escenas son estos valientes cazadores que van de caza y vuelven aportando el alimento a la tribu, a las mujeres y a los niños que les esperan allí con impaciencia cuando por fin entran los grandes cazadores con los colmillos, pues la familia le recibe como un héroe. Sabemos hoy que la mayor parte de las veces volvería el cazador muerto de hambre y allí, sin haber cazado nada, claro, y allí lo recibirían las mujeres y los niños que habrían recolectado alimentos más modestos, pero con los que habrían preparado el alimento para que el cazador se recuperase de su expedición infructuosa. Estas cosas van cambiando y ahora nos damos cuenta de qué visión a veces hemos tenido del pasado tan poco... que reflejaba tanto nuestros prejuicios, vaya, en pocas palabras, ¿no? Os diré, para que meditéis sobre ello, y esta es una reflexión muy importante, que los que estamos hoy en día en esta sala no sabemos si descendemos de los que eran más buenos o más caritativos o más piadosos, más simpáticos o más solidarios. Pero de lo que estamos seguros es que descendemos de los que tuvieron más hijos. Aquí tenemos a Lucy. Esta Lucy es un personaje, es un icono de la evolución humana porque es una antepasada nuestra, etíope, que vivió hace 3 millones y pico de años. Un australopiteco. Lucy medía más o menos un metro de estatura, como un niño de 4 años. Cuando la próxima vez que veáis un niño de 4 años, veréis que mide 1 metro, 3,5 o 4 años, 1 metro un poco más. Bueno, pues así, y cuando os pongáis al lado lo entenderéis. Y esto es una cosa que digo mucho porque cuando digo la cifra tampoco nos dice gran cosa, ¿no? Hasta que no estás al lado de un niño de 1 metro. Y entonces te das cuenta de lo pequeños que éramos. Cosa que tampoco debería sorprendernos tanto porque esa es más o menos la estatura de un chimpancé. Es decir, que teníamos el porte, el tamaño de un chimpancé en aquella época. Lo que estoy intentando ahora es introducir un tema que no voy a poder desarrollar mucho, explicar, pero introducir un tema que es curioso, ¿no? A lo largo de los minutos que me quedan hablaré de los cambios que se han sucedido en la alimentación humana y en la dieta, para entendernos, y la alimentación humana en sí misma es un elemento que forma parte de algo más importante y más amplio, porque es lo que explica las adaptaciones y explica el diseño de los organismos, y es lo que nosotros llamamos el nicho ecológico. Es decir, que cada especie tiene un diseño que se corresponde con el lugar que ocupan los ecosistemas. Y José Antonio Valverde decía que lo que hizo que nuestra mano se volviera hábil es... nuestra mano es muy adecuada para manipular objetos pequeños. Si yo tuviese que definir la mano humana, diría, y compararla con la de los chimpancés o de los gorilas, diría, tenemos un órgano de precisión, ¿no?, que nos permite manejar objetos pequeños. Por ejemplo, granos. No soy capaz de pasarme la moneda esa, pero estoy seguro de que esa no ha sido la causa, la moneda reciente. Pero la capacidad de hacer estas pinzas de precisión y de manejar objetos pequeños sí que tiene que... Eso es lo que luego va a permitir también la talla, la piedra, otras muchas. Pero nuestras habilidades manuales, ¿no?, deben de estar relacionadas con algún elemento del nicho ecológico. Todo hay que situarlo, todo hay que relacionarlo con el nicho ecológico. Algo había en el nicho ecológico de aquellos homínidos antiguos que le exigía una gran habilidad manual, una gran capacidad de manipulación de objetos pequeños. Y José Antonio Valverde sugirió que podía ser el consumo de granos. En esa época no éramos depredadores, por lo tanto no éramos un peligro para el resto de las criaturas vivientes, como lo somos ahora. Ahora somos la especie depredadora por excelencia, para disgusto del planeta. Aquí hay un tema en relación con esa contradicción que decía al principio, de que queremos comer bien, pero queremos vivir muchos años. De manera que el tipo de alimento que nos gusta son alimentos que luego nos dicen que es perjudicial para la salud.
que produce cánceres o enfermedades cardiovasculares, etc. Bueno, conviene saber un poco cuál es por qué se ha producido esta contradicción. Entonces, una posibilidad que a todo el mundo se le ocurre es que es posible que como antes vivíamos tan pocos años, pues entonces realmente no llegaban a aparecer estas enfermedades derivadas de una alimentación que ahora nos parece una alimentación poco sana, porque nos puede producir un infarto o nos puede producir un cáncer a unas edades quizá a las que ya deberíamos estar muertos. Porque la gente suele pensar que en la prehistoria, me dice todo el mundo, a los 30 años eran viejos. Entonces, no, eso es absurdo. A los 30 años estaban estupendos, eran atletas, llevaban una vida mucho más sana que la nuestra, es decir, que hacían mucho más ejercicio, tenían mucha más actividad, una alimentación más sana seguramente, no tenían estrés, porque iban a ser viejos. Al contrario, eran deportistas de élite, estaban mucho mejor que nosotros. Más bien había que decir que en la prehistoria a los 30 años o estabas estupendo o estabas muerto, eso sí. Eso sí es cierto. Podías estar muerto, pero si estabas vivo, estabas magnífico. Por supuesto, estaba mucho mejor que yo, que estoy sentado delante de un ordenador todo el día. Aquí tenemos a unos australopitecos que empiezan a incorporar productos de origen animal a la dieta, de forma sistemática. Y para eso necesitan dotarse por medio de la tecnología de elementos que no les proporciona la biología. Nosotros no tenemos biológicamente la capacidad, las adaptaciones biológicas que nos permitan romper, no podemos romper ni cortar. Sin embargo, por medio de la tecnología podemos romper y cortar. Romper simplemente cogiendo un objeto que tenga masa, una piedra, y estrellándola contra un hueso lo rompemos. Digo esto porque las hienas tienen un aparato, son nuestro competidor en la explotación de los huesos, del tuétano, del alimento que contienen los huesos. Las hienas tienen un aparato masticador muy desarrollado, muy especializado, que tiene unas piezas dentales que están especializadas y que han evolucionado y se han desarrollado para partir los huesos, y además una potencia en el mordisco, ¿no?, que es muy superior a la nuestra. O sea que una hiena está dotada por la naturaleza para cortar y para romper los huesos. Nosotros no, pero esa capacidad la hemos adquirido por medio de la tecnología. La tecnología nos permite partir los huesos y cortar las pieles, y acceder a la carne y cortar la propia carne. Y así empezó todo. Y así siguió, incorporando cada vez más alimentos de origen animal a la alimentación. Y aquí se produce, esto es un momento especial en la evolución humana, que le voy a dedicar un minuto, que se corresponde a ese momento de nuestra evolución en el que nos hicimos grandes. Hemos visto que los primeros homínidos eran como los chimpancés de estatura. Entonces, en un momento de nuestra evolución nos convertimos en gigantes. Yo suelo decir en clase para que se entienda. Yo suelo decir, no es que los australopitecos fueran pequeños. Los australopitecos eran normales, como los chimpancés. Nosotros somos gigantes. No tenemos el concepto de que somos unos homínidos gigantes, pero lo somos. Desde hace más o menos 2 millones de años, un poco menos, nos hicimos gigantes. Y no solamente nos hicimos gigantes en el cuerpo, como puede ser gigante un gorila respecto de un chimpancé, sino que además duplicamos el tamaño de nuestro cerebro. Y aquí podríamos establecer una metáfora, pero eso fue posible, duplicar el tamaño del cerebro, fue posible reduciendo el tamaño del tubo digestivo, que es lo que se ve aquí. Al pasar de una alimentación basada en el consumo de vegetales con mucha fibra, mucha celulosa, que requieren mucho procesamiento y que son de difícil asimilación, y la introducción de otros productos animales y vegetales de más calidad, que se dice, es decir, que tienen más calorías y necesitan menos procesamiento y son de más fácil asimilación, fue posible dedicar menos recursos del metabolismo corporal, de la economía del cuerpo, al tubo digestivo y permitir así
asignárselos al cerebro y permitir así el aumento de la inteligencia. Esto es Atapuerca. Pasemos un poco por Atapuerca rápidamente. Tenemos varios yacimientos. Este tiene cerca de 1 millón de años. Hay muchos restos. Los restos están muy fracturados y eso se debe a que se los han comido los caníbales. En esa escena gore que tenemos abajo a la izquierda. Pero aquí tenemos un caso de canibalismo. Unos humanos que se comen a otros, unos homínidos que se comen a otros y dejan ahí sus despojos. Es decir, es un caso de conflicto intergrupal, entre grupos. Una de las constantes de la evolución humana, siento decirlo, es que conforme aumentamos la solidaridad dentro del grupo, a la par aumentamos la intolerancia entre grupos. Aquí sí que tenemos una contradicción que a ver cómo la resolvemos, ¿no? Cuanto más solidario y cooperativo es un grupo, menos tolerante es con respecto a otros grupos. Así que esta es una de los principales problemas que tiene esta especie que se llama a sí misma Homo sapiens, hombre sabio. Bueno, cuando empecé mis investigaciones en Atapuerca, mi primer trabajo publicado, primero o segundo, fue sobre unos surcos raros que veía en los dientes, estos surcos, que tienen todos los dientes, y resulta que descubrimos que habían sido producidos por palillos. Usaban palillos en esa época. Y otra cosa más interesante, de la que hemos hablado Andoni y yo, le daré una pista ahora. En los dientes anteriores aparecen marcas. Bien, estudiadas al microscopio electrónico, estas marcas, las veis por aquí al microscopio electrónico, se observa que son direccionales, tienen una dirección preferente. Y esas marcas se deben a que, ahora vas a entender, a que los homínidos prehistóricos, cuando consumían carne, por ejemplo, un animal que habían cazado, supongamos que mataban un ciervo, entonces cogían una herramienta con su filo, con su borde cortante, y cortaban un trozo de carne, un músculo por los tendones, un músculo largo, por ejemplo, cortaban por los tendones. A continuación cogían ese músculo y lo cogían con la boca, con los dientes, y hacían así. Con el borde cortante cortaban así el trozo, es decir, cogían un trozo gordo de carne, la sujetaban con los dientes como una tercera mano y cortaban con la mano. Y a veces, claro, se les iba el filo y se dejaban una marca en los dientes, y esas son las marcas que vemos ahí, en esos dientes, y eso tiene su importancia porque nos permite saber quién era diestro y quién era zurdo. Y eso tiene su importancia porque la nuestra es la única especie que tiene lateralidad marcada, es decir, uso preferente de un lado del cuerpo. Y eso tiene su importancia porque la nuestra es la única especie que tiene asimetría marcada en los dos hemisferios cerebrales. O sea que estamos relacionando las marcas de los dientes con la lateralidad, con la simetría cerebral, es decir, con la encefalización. Todas estas cosas nos permiten... Todo el mundo me pregunta, ¿cómo sacáis deducciones a partir de...? Pues bueno, pues a partir de estas marcas sacamos muchas cosas. Una característica distintiva de nuestra especie es el adorno corporal. Esta es una fotografía del siglo XIX de una chica australiana que tiene, digamos, una forma de decoración del cuerpo muy simple, pero al mismo tiempo muy elaborada, ¿no? Simplemente se cuelga, esos son dientes de cocodrilo, que se cuelga de una especie como de diadema que tiene en el pelo, ¿no? Una forma sencilla de decorarse, pero al mismo tiempo elaborada. De manera que todos los pueblos de la Tierra tienen de la especie Homo sapiens, tenemos esta necesidad de recurrir a los objetos para expresarnos, que es lo que es la decoración. Es un tipo de lenguaje que utiliza objetos en lugar de palabras, pero es un lenguaje. Es un lenguaje como otra cualquiera. Es una forma de lenguaje normal, como el lenguaje escrito, como el lenguaje oral. Solo que es un lenguaje que utiliza objetos para comunicarse, pero lenguaje a fin de cuentas. No deja de ser curioso que nuestra especie, que es la única especie que tiene la capacidad de comunicarse por medio del lenguaje, nosotros no deberíamos necesitar objetos para comunicarnos, ¿no? Ya tenemos el lenguaje. Yo puedo expresar las ideas más elaboradas por medio del lenguaje, sin mover un dedo.
Sin embargo, recurrimos a la expresión corporal y utilizamos constantemente objetos para comunicarnos. Bueno, pues los humanos necesitamos revestirnos, necesitamos comunicarnos por medio de objetos. Y el que piense que los objetos no son importantes es que no ha entendido nada, nada de nada. Por eso, en la gastronomía o en cualquier otra forma en la que se establezca contacto entre personas, más si no se conocían previamente, es fundamental el uso de los objetos, porque es nuestra forma de comunicarnos más inmediata, más directa, más eficaz. Por tanto, la idea ingenua de que lo que importa es el contenido, no sé, la cococha, y que lo que está alrededor es irrelevante, el que piense eso es que no ha entendido nada acerca del Homo sapiens. Estos son los últimos cazadores y recolectores, y aquí se produce, este es un cambio fundamental que transformó la biosfera, y es la aparición de la agricultura y la ganadería. Todo cambió, no es un cambio biológico, es un cambio económico, pero que lo cambió todo. A partir de este momento, aquí es cuando nace la gastronomía. La gastronomía, hemos visto a los Hadza, que son cazadores y recolectores, y estos son Mangati, el pueblo de al lado, literalmente de al lado. Y aquí tenemos una señora que está moliendo con un molino de mano. Moliendo maíz, por cierto, de origen americano, pero utilizando una tecnología prehistórica, neolítica. Bueno, la aparición de la agricultura y la ganadería lo transforma todo, cambia la economía, cambia hasta los dioses, cambia los valores, lo cambia todo, cambia el pensamiento, lo cambia absolutamente todo. Y sobre todo empobrece la dieta. Hace que la alimentación humana sea mucho peor, porque está basada, por lo general, en un único tipo de cereal. Entonces, con la aparición de la cerámica y de las artes culinarias, echando la imaginación, se trata de proceder una gran variedad en la cocina con una gran monotonía en la materia prima. Esa es la gastronomía. La gastronomía tradicional, la de los caseríos, por ejemplo, es el arte de producir variedad a partir de la monotonía. Con pocos elementos, hacer platos muy diferentes. El hombre prehistórico consumía productos naturales, productos de temporada, vamos a decir así, como los Hadza, que son recolectores. Aquí están recolectando tubérculos. En la antigüedad teníamos una alimentación con un componente animal muy importante, pero eran animales magros, que se dice, con poca grasa. Incluso como lo más parecido a eso son los animales domésticos pero tradicionales, un régimen extensivo que pastaban en el prado, y así hemos llegado a una situación paradójica, y es el final, de la que podemos hablar después. Otra de las tensiones, salud, alimentación. En la época de la historia de la humanidad en la que podríamos tener una alimentación más sana, porque es cuando tenemos más recursos económicos y más diversidad, no estamos limitados ni por la estación del año ni por nada. Es decir, cuando tenemos más disponibilidad de alimento en las estanterías de un supermercado. Es decir, en la época de nuestra evolución y de nuestra historia reciente, en la que nuestra alimentación podría ser, porque hay elementos para ello, la más sana de la historia, estamos padeciendo una epidemia creciente de obesidad. Es decir, cuando podríamos comer mejor, es la época de la historia en la que peor comemos. Es una contradicción que también hay que sacar aquí. Y si queréis saber más cosas de lo que hacemos nosotros, lo tenemos ahí. Perdón por alargarme demasiado, pero es que me ha gustado mucho estar con vosotros aquí. Gracias.